Hola, ¿qué tal, ingeniera? Buenas noches. Somos el grupo 6. Nuestro estudio de impacto ambiental es sobre el terminal de contenedores en el terminal de Puerto del Callao. Los integrantes son Gustavo Mendoza, Alex Morales, quien habla Marco Vázquez y Luis Yupanqui. Como parte de la introducción, este estudio se elaboró conforme a la ley del SEIA y su reglamento, ¿no? Que establecen que todo proyecto de inversión debe evaluar sus impactos antes de ejecutarse. En este caso, el objetivo del estudio de impacto ambiental es identificar, evaluar y gestionar los impactos ambientales que se podrían generar durante la construcción, operación y cierre del nuevo terminal portuario. La idea central es asegurar que el proyecto se desarrolle de manera responsable y sostenible, aplicando medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental. Además, el estudio está alineado con las políticas del Ministerio del Ambiente y de la Autoridad Portuaria Nacional, que promueven el desarrollo portuario, pero siempre bajo una gestión ambiental adecuada. El objetivo general del estudio de impacto ambiental es evaluar los impactos ambientales tanto como potenciales como reales, ¿no? Y proponer las medidas necesarias para poder garantizar la viabilidad ambiental del proyecto. Por otro lado, el objetivo del proyecto también es modernizar y ampliar la capacidad operativa del puerto del Callao mediante el nuevo terminal especializado en contenedores, ¿no? Esto va a permitir mejorar la infraestructura, optimizar logística, reducir tiempos de espera, disminuir costos, reforzar la seguridad del manejo de carga. En resumen, ayudar a consolidar al Callao como el puerto más importante del país. Justificación y antecedentes del proyecto. Como sabemos, el Callao mueve más del 70% de carga marítima del Perú. Sin embargo, hoy enfrenta problemas como congestión de limitaciones de capacidad. Por ese motivo es necesario ampliar sus instalaciones. Este nuevo terminal permitirá atender la demanda creciente del comercio exterior, mejorar la competitividad del país y generar nuevas oportunidades económicas y laborales. Y también desde una perspectiva ambiental, este estudio es esencial para poder asegurar que la expansión se realice de forma responsable, protegiendo el ecosistema marino costero, calidad del aire y el bienestar de la población cercana. Además, este proyecto sigue los lineamientos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que promueve la prevención y la responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Eh, el puerto del Callao ha sido ya ampliado y modernizado en varias ocasiones, convirtiéndose en el principal punto de conexión marítima del país, ¿no? El proyecto actual forma parte de este proceso de modernización impulsado por la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Antes de este estudio ya se habían desarrollado análisis técnicos como estudios de ingeniería, batimetría, monitoreos ambientales preliminares y estudios de viabilidad económica. Todos estos antecedentes confirman que el proyecto es viable y que necesita un estudio de impacto ambiental para integrar formalmente la gestión ambiental en todas sus etapas. Dentro del marco legal del estudio de impacto ambiental se sustenta un marco normativo amplio. Entre las más importantes están, ¿no?, la ley del SEIA y su reglamento que regulan la evaluación ambiental, la ley general del ambiente que establece principios como prevención y sostenibilidad, ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la ley del CINEFA, ¿no?, que articulan el rol del MINAM y la OEFA. Normas sectoriales como la ley del Sistema Portuario Nacional y su reglamento. Leyes relacionadas al uso de recursos naturales, la seguridad y salud en el trabajo y los estándares de calidad ambiental como los del ECA y el LMP. El marco legal garantiza que el proyecto se evalúe y se ejecute bajo criterios técnicos, preventivos y transparentes. Los alcances de ley del estudio de impacto ambiental abarcan todas las etapas del proyecto, ¿no? Incluyen un análisis de impacto en los componentes físico, biológico y socioeconómico. Es decir, ¿no?, se van a evaluar aspectos como la calidad del aire, el agua marina, el ruido, la fauna marina, la flora costera y también los efectos sobre la población, la salud y las actividades económicas en el Callao, ¿no? El estudio establece además que, además de la línea base ambiental, identifica y jerarquiza los impactos, desarrolla también un plan de manejo ambiental que contiene medidas preventivas y correctivas, ¿no? Incluye también mecanismos de participación ciudadana, planes de monitoreo ambiental y protocolos para responder a emergencias. Buenas tardes, profesora. Continuando con la exposición de nuestro proyecto de estudio de impacto ambiental, me tengo que hablar sobre las características del proyecto. Primer punto a tocar es la vida útil del proyecto, inversión y cronograma de ejecución del proyecto. Bueno, en la fase 2 de ampliación contempla una inversión referencial de cerca de 350 millones de dólares para la expansión del muelle y el patio de contenedores.
La construcción del proyecto se ejecutará en un plazo de 36 meses aproximadamente en cuanto a la etapa de operación, el periodo y el tiempo de duración de culminación, que es unos 30 años previamente previsto, según el contrato. Bueno, en nuestra etapa de proyecto tenemos la descripción de la etapa de operación y mantenimiento. En la etapa de construcción se van a usar equipos, maquinarias, entre otros, como son las dragas para la marcha de los tubos de succión con capacidad de tolva de 4.000 metros cúbicos. Tenemos otra draga de succión con capacidad de tolva de 10.000 metros cúbicos. Tenemos maquinarias como son las retroexcavadoras, los cargadores frontales, los tractores, los volquetes, los rodillos, entre otros. También tenemos, bueno, lo que es importante, el recurso del agua, que, bueno, para el uso industrial y doméstico se será suministrada mediante camiones cisternas y no se provee el uso de fuentes naturales o extracciones para fines de la construcción. El uso industrial será de algo de 6.266,55 metros cúbicos y el uso doméstico es algo de 5.665,50 metros cúbicos. Bueno, también usaremos lo que es el consumo de energía para la etapa de construcción. Y bueno, y también la mano de obra, que la construcción del proyecto requerirá un máximo de 300 trabajadores al mes. Bueno, un aproximado de cuántos trabajadores vamos a necesitar para la etapa de proyecto. Bien, bueno, ahora como el siguiente punto tenemos lo que es la línea base y para ello vamos a hablar sobre el medio físico como primer punto que es el clima y la meteorología, ya que ahí se van a presentar algunos temas como son el clima que es desértico, semicálido con temperatura anual de 18 y 19 grados, escasa precipitación salvo un evento de niño. Tenemos también lo que es la etapa de la zona de vida, bueno, lo que son desérticos, tenemos lo que es área subtropical, biotemperatura media anual entre 19,5 a 22,9 de precipitación anual mínima, y suelos yermosales, fluviales y regosales. Tenemos también lo que son las paredes meteorológicas, ahí contamos con las condiciones del estudio de impacto ambiental que fueron caracterizados. Contamos con lo que es la precipitación, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del aire, del viento, que oscila entre los 2,9 metros en el mes de agosto y el 4,3 metros segundo al cuadrado en el mes de enero, y con la dirección predominante en el sur. Como siguiente punto, también tenemos lo que son los monitoreos a realizarse, lo que es el monitoreo de la calidad del aire y la calidad de ruido, y también lo que es vibración. Para la calidad del aire se ha contemplado dos temporadas. La primera temporada que es en invierno, de 16 al 18 de septiembre de 2019, y en verano, lo que es el 28 y 29, y 28 al 30 de abril de 2020. Bueno, los parámetros a evaluar es el material particulado, que es el PM10, PM2,5, gases, lo que es el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de hidrógeno y dióxido de azufre. Bueno, los resultados de la calidad de aire en ambas temporadas estarán ubicadas estratégicamente en el área de estudio. También tenemos, bueno, y serán comparados por los secas. Y también tenemos lo que son las emisiones atmosféricas, como son los vehículos, motocicletas y equipos y maquinarias. Como pasando al siguiente punto, tenemos lo que también es el nivel de ruido. Ese nivel de ruido se realizará en dos estaciones estratégicas también. Y también en la temporada de invierno, del 16 al 18 de septiembre de 2019, y en la etapa de verano, que es del 28 al 30 de abril de 2020. Se establecieron cinco estaciones de muestreo, dos ubicadas en las zonas residenciales y tres ubicadas en zonas industriales. Eh, También se van a hacer comparadas con el ECA de ruido. Y para el tema de vibración, se hará también en dos temporadas, tanto en invierno y en verano, ya mencionadas anteriormente. Y estas mediciones de ruido se van a comparar con la ISO 2661. Con tal sentido, puede cumplir con las normas y estándares de no incomodidad al tema del que se construye el puerto. Bien, pasando al siguiente punto, tenemos lo que es la geología, geomorfología y suelos. Para el tema de geología, tenemos las rocas sedimentarias y volcánicas del Mesozoico, materiales aluviales de la cuenca del río Rímac. Tenemos la geomorfología, ubicada en la faja costanera, llanura aluvial con gravas y arenas del río Rímac y acarreo eólico. También tenemos lo que es el tema de hidrología, nivel freático entre 1 y 3 metros, suelos finos. Y por último tenemos la geodinámica externa, proceso de erosión y sedimentación en la línea costera.
Bueno, Buenas tardes, compañeros. Siguiendo la exposición, voy a tocar el punto de estudio de impacto ambiental en el punto oceanografía y calidad de agua que nos ha tocado investigar, ¿no? Vamos a tocar tres puntos dentro de tanto oceanografía física, calidad de sedimentos y calidad de agua del mar. En los puntos que hemos encontrado dentro de los parámetros del pH entre la calidad del agua del mar, hemos encontrado temperaturas altas, cianuros, hidrocarburos que cumplen con los estándares del, del, del ECA establecido, ¿no? Del agua. A la vez también oxígenos disueltos cumplen también con el estándar establecido, específicamente en invierno, ¿no? Metales totales cumplen también boro elevado por condiciones naturales, ¿no? Ese es punto número uno. Punto número dos, hemos visto sobre el tema de la calidad de sedimentos. Como cuáles hemos encontrado sobre metales, zinc, cobre, plata, plomo, que de otra manera superan los niveles establecidos, ¿no? Eso más que todo, estos elementos hemos encontrado en invierno, ¿no? Eh, Ahora, tanto el cromo, el níquel, el mercurio, ¿no? Son dispositivos o elementos bajos con límite de detección, ¿no? Una textura de tipo arenosa o arcillosa, ¿no? Luego el punto número 3 es oceanografía física, ¿no? Que también hemos encontrado también erosiones naturales en Chucuito, oleaje estacional, digamos que en la etapa de invierno son más elevados, ¿no? Una altura promedio de 2 metros, en dirección, ¿no? Corrientes superficiales, sedimentos litorales en zonas de retroceso y acreación. Muy bien, el siguiente punto es el línea base medio biológico, ¿no? Tanto flora silvestre, fauna bifauna y comunidad hidrológica. Entre flora silvestre no se registraron especies en el ecosistema encontrado, pero sí 18 especies de herbáceas, ¿no? En tanto, más que todo en la estación de verano, ¿no? No hay especies endérmicas o de conservación. Fauna silvestre, más que todo en los hallazgos ha sido mamíferos como lobo marino, ¿no? Y luego también 31 especies y 14 de interés para conservación, ¿no? Tanto el pelícano como bifauna, ¿no? Que estaban en riesgo de extinción. Y 6 aves migratorias también. Luego, como comunidad hidrobiológica, la fitoplancton de 57 especies en verano, zooplancton 13 en verano, 28 en invierno y macroinvertebrados, ¿no? Peces como la anchoveta, pejerrey, y bueno, dentro de la bioacumulación hemos encontrado también el cadmio, plomo en choritos bajo valores de referenciales, ¿no? Luego pasamos al medio socioeconómico y cultural, ¿no? Dentro de esto hemos establecido encuestas que se han realizado en el periodo 2020, entrevistas también, talleres, campañas, etnografías, en un grupo focal también, pues, ¿no? Todos estos elementos se ha realizado el periodo 2020, ¿no? Como consecuencia tenemos, se han establecido encuestas, 106 encuestas en el periodo de 2020, en el mes de agosto, ¿no? De las cuales, tanto como entrevistas, talleres, ¿no? Como lo acabo de mencionar, como grupos focales, el Callao es el más poblado, ¿no? Dando una cantidad de pobladores de 451.260, ¿no? La punta decrece, ¿no? Menos el 1.30%, ¿no? En este caso por servicios básicos de alta cobertura, alumbrado, desagüe, ¿no? También tiene una percepción de 70-75% pobladores que también conocen el proyecto, ¿no? Después encontramos dentro de los elementos investigados el 40.57% de los pobladores no ve aspectos positivos dentro del proyecto, ¿no? Más que todo comienzan a poner las directivas, comienzan a poner un poco de trabas en la ejecución de ella, ¿no? Luego el 28.30% cree que los pobladores creen que el proyecto no promueve el desarrollo como distrito, ¿no? De otra manera, todo proyecto tiene un fin, tiene un objetivo, ¿no? Que a la final es mejorar la calidad o condiciones
a las personas, ¿no? Luego, bueno, hay también una cierta cantidad o porcentaje de pobladores que tienen temor a la ejecución del proyecto, ¿no? En su momento, más que todo, ¿en qué temen? Digamos que le restringe el acceso a las playas, que el tráfico se aumente, ¿no? Tanto a nivel terrestre, a nivel marítimo, ¿no? Que haya de repente una contaminación o un impacto ambiental por ahí para que de otra manera sean perjudicados, ¿no? A nivel cultura, ¿no? Predomina el cataclismo, ¿no? Identidad portuaria, festividades, ¿no? Como lo han venido haciendo en el Callao, tanto que todo la fiesta de San Pedro, ¿no? Y bueno, y para finalizar, el tema de la gastronomía marina. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Morales. Siguiendo con la presentación, a continuación presentaré la parte correspondiente a identificación de impactos ambientales, ¿no? Luego el plan de manejo ambiental y terminando con un cierre, ¿no? Bueno, en primer lugar, la identificación de impactos ambientales se basa en el análisis de la interacción entre las actividades del proyecto y los diferentes componentes del entorno, ¿no? Estos componentes se agrupan en tres categorías principales, ¿no? Uno viene a ser el componente físico, que incluye la calidad del aire, de ruido, vibraciones, suelo, agua superficial y subterránea. En segundo punto tenemos el componente biológico, que abarca la presencia de la fauna marina, peces, aves y vegetación costera, ¿no? Como sabe que Dipibor es un negocio portuario, entonces está involucrado con la fauna marina. En tercer punto tenemos el componente social, que es relacionado con las actividades económicas, ¿no? De la población cercana, el empleo y la seguridad, ¿no? Para identificar los impactos se aplicaron metodologías, ¿no? Tanto como puede ser la causa y efecto, que permitieron evaluar la magnitud, la duración, la reversibilidad y la probabilidad de que se presenten impactos durante la etapa de construcción y la operación del muelle. Bueno, en la etapa de la construcción se identificaron impactos como incremento temporal de polvo, emisiones por maquinarias, ¿no? También aumento de niveles de ruido, vibración por las maquinarias, movilización de sedimentos durante la actividad de dragado, alteraciones momentáneas en el comportamiento de especies marinas también, justamente por estas manipulaciones de las maquinarias. Y la mayoría de estos impactos fueron clasificados de moderados y de carácter temporal, lo que significa que puede ser controlados mediante medidas adecuadas, ¿no? Para la etapa de operación, los impactos más relevantes están asociados al tránsito de equipos portuarios, movimiento de contenedores y emisiones de las naves. Entre ellos destacan el aumento de ruido ocupacional, riesgo de derrames menores por manipulación de maquinaria o buques también, ¿no? Generación de residuos sólidos y aguas grises del personal y embarcaciones. Estos impactos, si bien son permanentes durante la operación del terminal, pueden ser controlados mediante una gestión ambiental continua, ¿no? Ahora bien, todos estos impactos están contemplados dentro del plan de manejo ambiental, que integra medidas de prevención, control y mitigación. Entre las principales medidas de prevención y mitigación, que vamos a ver aquí en la otra diapositiva. Bueno, acá vamos a hablar sobre la matriz de impacto ambiental, que es la matriz de Leopold. Tenemos un saldo negativo neto de menos 311 puntos. Esto es normal y también es esperado en proyectos de gran infraestructura portuaria, ¿no? No significa que el proyecto sea inviable, ¿no? Sino que genera alteraciones inevitables en el medio físico que deben ser compensadas con un fuerte plan de manejo ambiental en sí. En el conteo de interacciones se identificaron 57 impactos negativos frente a 11 impactos positivos. Ahí vemos, ¿no? En la columna de la izquierda están los positivos y la derecha negativos al costado de la ponderación final. Entonces, acá quiere decir que, bueno, la intensidad de los positivos es muy alta, lo que ayuda a equilibrar en sí la balanza social, ¿no?
El análisis, digamos, por componentes, se podría decir que los colores rojos son impactos críticos, que van más o menos de -7 a -10, que se consideran exclusivamente en la etapa de construcción. El fondo marino y eventos, tenemos un puntaje de -168, 162, son componentes más afectados, ¿no? El dragado remueve físicamente el suelo marino, eliminando la vida bentónica en esa zona específica. Es un impacto irreversible localmente, pero necesario para la operatividad del puerto. La calidad del agua tiene un puntaje de -110, es la turbidez generada por el dragado, que salta a -8, pero es temporal, ¿no? También el ruido tenemos un puntaje de -142, que es el hincado de pilotes genera picos de ruido críticos, más o menos -7, punto negativo, afectando tanto a la fauna marina como a la población cercana si es que no se mitiga, ¿no? Los impactos moderados son los naranjas, de magnitud -4 a -6, donde está la calidad del aire y el tráfico urbano, que se ven afectados moderadamente durante la operación debido al flujo constante de los camiones, los buques. No es crítico, pero requiere gestión logística, ¿no? Y los impactos positivos, que son los verdes, que el rango es de -4 a, perdón, de +4 a +10. El componente socioeconómico es el gran, digamos, justificador del proyecto. La dinamización comercial también alcanza un valor de impacto de +10, que es el máximo posible durante la operación, indicando que el beneficio económico para el país es de importancia nacional. En conclusión, la matriz de Leopold nos indica que el proyecto genera una alteración severa, pero localizada en el medio marino, que es en el fondo y en el agua, durante la etapa de construcción, ¿no? Sin embargo, no se afectan zonas protegidas, críticas de manera permanente, y ofrece un beneficio económico de magnitud máxima, ¿no? Que por eso tiene el puntaje +10. El proyecto se considera ambientalmente viable condicionando la estricta aplicación del plan de mitigación para controlar el ruido y la turbidez. Ya. En el plan de manejo ambiental, ¿no? y mitigación, bueno, aquí se incluye el uso de maquinarias en buen estado, ¿no? Y con mantenimiento preventivo para reducir emisiones y ruido, ¿no? Justamente como el punto 1, que dice control de emisiones atmosféricas, y como también lo indica el punto 2, ¿no? Gestión preventiva de ruidos y vibraciones. Segundo punto también es implementación de barreras y cortinas de seguimiento durante el dragado, manejo adecuado de residuos sólidos como aceites usados o aguas residuales, ¿no? Los cuales están en el punto 3 y 4 como manejo de combustibles, sustancias peligrosas, prevención de impactos al medio marino también, pues, ¿no? Porque también esos aceites usados, residuos sólidos pueden caer también al mar, ya que todo el trabajo se está haciendo justamente en el puerto del Callao, que está colindando con el mar. Luego tenemos señalización y capacitación constante del personal de manejo ambiental, control de derrames mediante kits de respuesta rápida y con protocolos de actuación inmediata, ¿no? Finalmente tenemos el plan de monitoreo, que está en la siguiente diapositiva. El plan de monitoreo y cierre ambiental, ¿no? El plan de monitoreo es el que nos permitirá evaluar de manera continua la calidad de aire, ruido, agua y el comportamiento de las comunidades biológicas. Esto garantiza que si se detecta alguna desviación, se pueden tomar medidas correctivas inmediatas, ¿no? Para esto nos sirve el plan de monitoreo ambiental. Además, también el plan de cierre ambiental establece cómo se restaurarán las zonas intervenidas al final de la vida útil del proyecto, eliminando estructuras temporales, estabilizando áreas afectadas si es que se llegó a afectar, ¿no? por el tema del proyecto, y asegurando de que no queden pasivos ambientales, ¿no? En resumen, el estudio del impacto ambiental demuestra que la ampliación del muelle 2 de DP World es un proyecto viable ambientalmente, siempre que se implementen adecuadamente las medidas de plan de manejo ambiental y se mantenga un monitoreo constante, ¿no?
lo cual nos va a permitir minimizar los impactos y asegurar una operación portuaria responsable y también sostenida, ¿no? Bueno, muchas gracias.